que fue como se llamaba las trilladoras de café. Ese proceso de cal también tuvo aquí un gran dinamismo, activó pues la economía del municipio. Pero esos eh, hornos ya están comidos por la maleza periódicamente. Pero sí existen vestigios todavía de ellos. No, claro, y están enteros, Guillermo. Ahí hay uno que está totalmente entero, que es una maravilla. El hecho es que después de esa empalizada del río San Eugenio, ya eso a usted le inhibe y Estar allá con... a estar allá porque pues, no, ya con esa Entonces la cal tuvo en realidad su auge y se puede decir que fue uno de los campos de producción aquí en el municipio de importancia. esa cal, claro, por lo que le comentaba, por ser, aparte de eso, pues eran casas de bareque y básicamente ese era el producto pues, para encalar, que llamaban. Ajá. Y constantemente los alcaldes, cuando se aproximaba una fiesta como la del Corpus Christi, sacaban los mismos decretos cada año. Obligación de arreglar las casas, arreglarla, crear la cal para eso, componer las calles, Y, evitar que el agua se estanque, que haya flujo, después del mercado nada de basuras. Y bueno, eran los mismos. y cumplía, como decías ahora, una función también antiséptica, pues. Claro, porque era que en esa época había una serie, digamos, diría, de problemas sanitarios por los limitantes que habían. La primera junta que se hizo en Santa Rosa casi no fue ni de vecinos, fue una junta de sanidad. Esa junta de sanidad era la encargada de estar pendiente de la parte profilaxis de ese tipo de epidemias que venían periódicamente como la vacuna, como la viruela. La viruela, la difteria. Y la difteria, y la disentería. Pero eran cosas extrañas. La viruela era una epidemia siniestra, tanto que el primer hospital que tuvo Santa Rosa, Guillermo Aterrece, ¿cuál fue? El matadero municipal. Porque llegó por allá finalizando el siglo XIX, 1880 y pico más o menos, vino una epidemia de viruela y los cogió sin una infraestructura donde pudiesen alojar a las víctimas. Recuerden que la viruela, al que no lo desfiguraba y lo dejaba, al que no lo mataba, o lo desfiguraba o lo dejaba ciego. Era una cosa increíble, pues. Y eran procesos, entonces lo único... Ahí viene la expresión de que el matrimonio al que no mata lo desfigura. Bueno, esto es para ese Entonces lado. la viruela era así. Por ese lado. Entonces la única infraestructura que había era el matadero. Y le dijeron a los matanceros, que era la expresión que... No se decía matarifes. No, era matancero pues, y ahí le recuerda a uno al ritmo frenético de la Sonora Matancera. Entonces le dijeron a los matanceros, señores, pueden ir a sacrificar sus animales al campo. Esto lo vamos a necesitar para alojar a las víctimas de la viruela. Y como el matadero quedaba alejadito de la población, ¿cierto? Alejadito de la población, tenía los elementos para eso, para atender a los virulentos, que entre otras cosas eran procesos también todavía muy incipientes, donde habían que tumbar los árboles del pueblo. Tumbaban los árboles grandes porque se creía que el árbol retenía los flujo, microbios, ¿o qué? los microbios, ¿cierto? Entonces habían eso. Y quemaban, en algunas épocas quemaban boñiga, no creo si cacho también, de ahí viene la famosa expresión le quemaron cacho. En todo caso había que quemar unos tipos de ese producto para que el aire, entre comillas, se purificara. Eso es surrealista. Yo le cuento que usted decir que el primer matadero de Santa Rosa era el primer hospital era el matadero, pues era una víctima. De manera que la quema de cacho tiene también pues como ese origen, ¿ya? Porque a eso se le atribuían casi que como cuestiones hasta de brujería. ¿Ya? Bueno, no sé. Ahí se quemaba un cagajón o la parte del cacho que tenía por indagar. Y
el hecho de la vacuna, Guillermo, era algo surrealista. Lo de la vacuna, a los dueños de finquitas vivían diciéndole los alcaldes que miraran la ubre de las vacas. Ajá. Para ver cuál de esas vacas tenían esa pústula, le había dado la viruela. Ajá. Porque era que a la vaca le daba una viruela. Y de esa pústula sacaban lo que llamaban la pus. La maceraban y se la inoculaban al niño más gordito del pueblo. Cogían el más rozagante, el más El más alentado. el más alentado, y tenía el dudoso honor de ser el conejillo de India. Le impregnaban esa pus y el niño lo convertían en un conejillo de Indias, y de ahí sacaban la vacuna para ir vacunando brazo a brazo a toda la población. Eso es una cosa surrealista. Es una cosa surrealista. Mágica, bonita. Y bueno, y son cosas interesantes que la historia pues ha borrado. Eso funcionó. Recuerde usted que tenían las bases cuando quien descubrió la vacuna contra la viruela, que fue Jenner. Jenner se dio cuenta que las señoras que manipulaban las ubras de la vaca les daba una especie de viruela, pero era una viruela atenuada. Las mandaba a la cama, de pronto había un brote, pero no se morían. Y cuando se aliviaban, nunca más les volvía a dar la viruela. Quedaban ya, mejor dicho, con el de una anticuerpo, manera. con el anticuerpo. Entonces Jenner se dio cuenta que la fórmula estaba en esa viruela atenuada que le daba a las vacas, y ahí empezó a sacar y esa fue la que se fue descubriendo aquí en nuestro medio, y era la que se aplicaba. Porque antes era que le sacaban la pus a un enfermo de viruela. Esa la maceraban un poco, la atenuaban, y era la que le aplicaban al enfermo, con el agravante que si usted se le iba la mano, le estaba traspasando la enfermedad a la víctima. Porque eran tiempos anteriores, en otro tipo de latitudes, cuando apenas estaban redescubriendo el proceso interesante de esa epidemia, Guillermo, de esa epidemia que convertía a estos pueblos nuestros en... Y estaba también el sarampión, ¿o no? Sí. Pues es que eso era como de la mano. El sarampión, claro, también. Y a nosotros nos tocó el sarampión. Y yo creo que hasta la viruela, hombre. Sí, señor. A nosotros nos tocó la viruela, ¿cierto? Sí, señor, claro. Pero ya encamados y con toda una cantidad de y la vacuna, esa vacuna era una cosa muy impresionante. Eso generaba una llaga grande. Y quien no tiene un mapa aquí en el hombro, producto. Ahora, a usted le aplicaban esa vacuna con una aguja grande, parece que eso era casi como una sesión de tortura. Eran unas agujas y además unas jeringas que eran de vidrio. Bueno. Y las agujas no eran agujas desechables, sino que recuerdo, las desinfectaban en alcohol. Se quemaban, en fin. Y entonces, hágale. ¿Ya? Eso lo mandaba a la cama, usted lo mandaba unos 2 o 3 días. Y esa lucha entre el germen y el anticuerpo convertía su cuerpo en un tinglado, señora, ya entre la salud y la enfermedad. Y usted con fiebre, el organismo pues ahí se resentía. Ya llegaba como persona salvadora doña Margarita. Doña Margarita Correa. Correa, que estaba muy vinculada a esos procesos. O la hermana Emilia Calle, que también estuvo vinculada. Sor Emilia Calle. Sí, con esos procesos de enfermos. De salud, de cuidado de la gente. Salud. Y nos tocó también la que usted habla ahora, el sarampión. Ese es entonces la entrada, ese es el volador, ¿no? No, el volador está ubicado, Guillermo, más allá, más. Ajá. No. Ya. Ahí ve usted los ciclistas aquí al fondo, en la casa de él, sí, precisamente.
por ejemplo, ese tipo de construcción de viviendas es una de las cosas que vienen a hacer en las nuevas urbanizaciones, ¿sí? Y una cosa sí se puede tener con todas las comodidades. Usted a una vivienda con estas características así externas, pues se puede poner usted todas las comodidades de jacuzzi en fin, ¿no? Respetando la esencia de una tipología, Guillermo, pero el problema, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros llegó un momento en donde rompimos con el pasado, nos avergonzamos de esas formas expresivas de la cultura cafetera y lógicamente bajo la influencia de los viajes al exterior, de los medios de comunicación, nos trajimos unos chalets ¿sí? de Suiza, que a mí me con unos techos como para que la nieve ruede cuando no va a caer nieve. ¿Cómo le parece? Y a mí me perdonan, yo no sé qué, qué blasfemia está diciendo, pero eso luce como le luce una silla montada a una vaca. Sí. Estas montañas nuestras, Guillermo, con todo ese proceso de aquí de onduladas, básicamente las tipologías de la construcción nuestra antioqueña se hizo precisamente para eso, para adaptarse a un entorno, a un paisaje, a una topografía, a un clima. Y esas casas que para algunos significaban pobreza o que eran de mal gusto, pues tenían básicamente los elementos para no desentonar dentro de un entorno. Tenían microclima, recuerden ustedes que ese zarzo, inclusive... A veces se usaba para dormir cuando llegaba una visita muy grande. Bueno. Entonces, inclusive las mismas tolvas y las cuestiones donde se secaba el café, ¿no? Tenían esa función. Y entonces para eso estaban las esterillas, ¿no? O cuando de pronto la esposa con el carácter que le caracterizaba, pues no aceptaba que su marido venía borracho, pues no le abría. Y el hombre tenía una escalera y se subía arriba a ese zarzo. Allá dormía tranquilamente y no molestaba a nadie. Me parece a mí que era hasta un recurso muy interesante de convivencia conyugal en ese aspecto. Entonces usted encuentra un microclima. Y usted encuentra en esas casas, Guillermo, algún día miramos allá, elementos, como se recibió una herencia española, esa herencia española se reinventó con los materiales de nuestra región. Usted encuentra en esa herencia española elementos de la arquitectura griega, elementos de la arquitectura árabe, elementos de la arquitectura romana, por aquel tipo de influencias que España vivió a través de grandes procesos históricos que le fueron dejando en su arquitectura esos elementos que a su vez esa herencia que recibimos nosotros la retomamos también. Lo que pasa es que nunca los identificamos y por eso nunca valoramos la importancia de una vivienda de estas, desde la más humilde como las que alcanzamos a ver allá, hasta las más complejas. Muy interesantes para ir estableciendo, para que lo que estamos haciendo el paisaje cultural cafetero y contarle a la gente esas cosas, que es lo que no se está haciendo. El paisaje no está llegando al campo, el paisaje se está quedando en las ciudades. Y en fotos. Y en fotos. Sí. Entonces no está llegando al campo con proyectos y redefinir caminos, visibilizar estas viviendas que tienen un gran valor y la diversidad de nuestra cultura, ¿no? Y ahora si miremos allá, Guillermo, en aquella casa, donde lo que estamos hablando, allá lo vamos a tratar digamos, pero esa casa de fondo encontraremos el cañón del río Campo Alegre. Aquí tenemos el Campo Alegrito. Este es el Campo Alegrito. Este es el Campo Alegrito. Tan bello el Campo Alegrito. Separado por toda esta... Que estos ríos para mí, yo digo que los llevo en el alma, porque yo te contaba pues el tiempo que viví en Santa Bárbara, y entonces lo que bajaba era el Campo Alegre y venía al Campo Alegrito, y esto era como decir uno recorriendo que su propia, la palabra vale la pena, sí, cierto, heredad, ¿ya? Claro, claro, sí. Y ese era un territorio muy hermoso. Hombre, no en vano, Guillermo, Fermín López
lo primero que se paró para él fue Santa Bárbara. Usted está en Santa Bárbara y ve el río Campo Alegre como un espejo, y me imagino lo que era en esa época. Aparte de ser tierras que ellos como campesinos, conocedores de los ritmos de la luna y todos esos procesos muy naturales para fertilizar la tierra, le valorizó mucho, reconoció mucho a Santa Bárbara, y ahí se quedó, ahí murió. 2 años solamente le tocó a este Moisés de las montañas, a este patriarca, y allá quedó porque él se alejó de la parte de lo que queríamos urbana, porque yo creo que todos los fundadores estaban alejados de la parte urbana. Ellos tenían que, separaban un predio en lo que iba a ser la parte urbana. Pero ¿dónde permanecía? Allá en la montaña, donde estaban sus sembrados. Yo creo que esos pueblos en su momento eran fantasmas, en los albores porque creo que se llevaban a la esposa y se llevaban a todo el mundo, porque eso era mano de obra, y en esa época no existía facilidades para... Pues es que píllate que en realidad, por ejemplo, en el caso a nivel familiar, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos allá, cuando se casa Nelson Botero, su pariente con mi hermana Niña, ellos se van allá a vivir a Santa Bárbara. Es decir, pero ya es decir, a vivir, no es como ahora que de pronto la persona que tiene una finca pues va y la visita y tiene sus carretas. No, en ese entonces había que apersonarse, y de hecho la fortuna que consiguió Nelson, que no fue poca, fue una riqueza, como se dice, bien conseguida, bien labrada, no a partir de cuestiones de engaños ni de carretas, de pronto aprovechamiento de oportunidades, porque tú sabes que muchas veces aquí en estos pueblos lo que se hacía era, cuando las gentes se alcanzaban y venían los remates, eso le daba una determinada movilidad a la propiedad y a la propiedad agraria y demás, de manera que entiendo que don Jesús Antonio, el papá de Nelson, ¿no? Era comisionista o ejerció como tal, y en ello se habla del papel que cumplió también mi papá, que era notario, y entonces él conocía a veces de tierras que iban a ser rematadas, etcétera, y le pasaba entonces a los amigos, le decía, vea, mire que hay una tierra muy bonita y que la van a rematar. Ahí no había ningún torcido en absoluto, eran procesos naturales. Se siguen viendo en este momento y siempre existieron, pero pues fueron procesos muy interesantes. Pero en síntesis la cuestión es que los propietarios de las tierras en realidad las trabajaban y habitaban ellas, ¿ya? No era ya pues tanto una cuestión de tener a alguien que se encargara de producirle la riqueza, sino que la misma persona estaba... Esa fue la diferencia de ese proceso del café en nuestro territorio con, por ejemplo, en Cundinamarca. En Cundinamarca eran un número muy grande de trabajadores asalariados, ¿cierto? Y el propietario pues tenía, en cambio, estos territorios nuestros era una propiedad familiar, donde por eso era que eran familias hasta de 24. Porque básicamente pues no era aquel el hecho de crecer y multiplicados, que sí lo tenían muy como mira, pero también servía para mano. Y controlado por la iglesia, porque además no les daban absolución, sino... no hay alternativa, pero también tenía la función práctica de que como había poca mano de obra, esa familia se encargaba de convertir esa parcela. Entonces el dueño de esa parcela era el propietario, y ese propietario era el que recibía con su familia los beneficios de la agricultura. Y cuando el café se insertó en la economía mundial, pues mire que eso fue lo que dinamizó el proceso, la cultura cafetera, la generación de vías. Recuerden ustedes que esa región nuestra, hombre, en momentos donde la costa no tenía acueducto, aquí teníamos acueducto, teníamos escuela, teníamos caminos, porque el café se convirtió en ese medio de abrir y de mejorar los caminos que anteriormente eran estrechos, porque solamente se exportaba oro, solamente para una molita con un poquito de oro. Resulta que cuando ya el café se convirtió y se insertó en el mercado mundial, pues hombre, esos caminos se tuvieron que ampliar casi a la condición de carretera para las grandes recuas de mulas cargadas con el café. Esos caminos se conectaron con las fuentes productoras de café,
con las ciudades, con los ferrocarriles, con el mar, y se fue generando y tejiendo una red de vías de comunicación que fue